Hola, muy buenas y bienvenidos a Pre-jQuery, los primeros pasos para la programación en front-end con el framework o la librería JavaScript jQuery. Muy buenas, estamos con los compañeros que nos van a ayudar en la moderación. Iván, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Miguel. Nada, aquí a ver si aprendemos un poquito más de jQuery. Pues muy bien, Iván es un drupalero convencido y que además es diseñador, front-end developer y bueno, hemos tenido diversas actividades que hemos hecho juntos, entonces pues bueno, está incorporándose con nosotros en estas charlas. Y además estamos con Pablo Bernardo. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Ese saludo inconfundible de Pablo, que es el señor Linux.io. Así que estamos en familia y me siento muy contento de estar también con un montón de compañeros que se han venido a estas charlas y que quieren aprender jQuery en este evento pre-jQuery que hacemos previo al curso de jQuery que vamos a emitir a partir de la semana siguiente, que vamos a realizar en Escuela IT. Escuela IT, ya sabéis, es la plataforma de formación del equipo de desarrolloweb.com. Bien, entonces tenemos algunas cuestiones que yo os quiero comentar, un poco de estas iniciativas, pero no quiero pasar mucho tiempo. Solo voy a dedicarle un minutito a decir por qué pre-jQuery. Pues bueno, es el pre-jQuery porque son los pasos esenciales, los primeros pasos que debemos conocer para empezar a trabajar con jQuery. Son 3 clases y las 3 clases vamos a ver bastante contenido y vamos a hacer cosas prácticas y útiles que vais a poder utilizar desde el primer momento en vuestros proyectos, ¿de acuerdo? Esta primera clase es un poquito más teórica. Bien, no pasa nada, al final también veremos un poquito de práctica y haremos algunas cosillas ya con una página web y tal y cual. Pero esta clase es un poco más teórica y la idea es que entendamos por qué jQuery, por qué utilizar una librería JavaScript y dónde ha venido a facilitarnos la vida a los desarrolladores. Bien, este evento además se llama pre-jQuery porque además es previo del curso de jQuery. El curso de jQuery que lo tenemos por aquí, que empieza la semana que viene. Y además, los que estén en el curso de jQuery van a tener acceso gratis al evento post-jQuery, que lo tenemos por aquí. Y está aquí el post-jQuery, que son unas charlas de jQuery que vamos a hacer en julio, dirigidas a profesionales que ya usan la popular librería JavaScript en su día a día. Y tenemos una serie de absolutos cracks que van a estar en este evento a modo de congreso sobre jQuery, con las habilidades más avanzadas que podemos necesitar. Entonces, vamos directamente a ver el pre-jQuery y voy a empezar presentándome. Yo soy Miguel Ángel Álvarez, aquí tenéis mis datos de contacto, me encontráis en Twitter en @midesweb y en Facebook también, en facebook.com/midesweb, ¿de acuerdo? Y decir, pues soy el fundador de desarrolloweb.com, desarrollador apasionado de Internet, como muchos de vosotros, y además tuve la feliz idea hace más de 10 años, hace ya prácticamente, vamos camino a los 14 o 15 años, ya no sé, de fundar desarrolloweb.com, y además soy cofundador de Escuela IT, ¿de acuerdo? Con otros componentes del equipo de desarrolloweb.com. Bien. Os quiero agradecer, o quiero hacer una llamada para que nos ayudéis, nos colaboréis, nos apoyéis, y de la manera que os pido esto es pues a través de Twitter, por ejemplo, mandando vuestros tweets con el hashtag DWJQuery, y es con el texto que queráis. Comenzamos pre-jQuery, en Escuela IT, desarrollo web, primeros pasos con jQuery, con midesweb. Bueno, hacer el texto que os apetezca, si os apetece, pero vamos, es un bonito modo de agradecernos este trabajo que estamos haciendo el equipo de desarrolloweb.com en abierto, ¿no? Y empezamos ya con lo que hemos venido a ver, jQuery. jQuery es una herramienta
esencial para programación en JavaScript. Y esto es lo que quiero a lo largo de esta primera clase, que entendamos por qué jQuery es esencial y es el primer ladrillo, como decíamos esta semana en un Hangout, es el primer ladrillo que tenemos que poner cuando estamos programando en JavaScript, en cualquier aplicación que tenga que ver con JavaScript, aplicación web. Bien. ¿Y por qué surge la necesidad de jQuery? Pues bien, surge la necesidad por lo que llamamos la guerra de los navegadores, que ya no es un tema tan de actualidad, porque la verdad es que, por suerte para los desarrolladores, no existe tal guerra hoy, o que sí que existe, pero no utiliza unas técnicas tan destructivas como utilizó en el principio de los tiempos, ¿no? Cuando existía aquel Netscape y aquel Internet Explorer, pues el 3 o el 4 o el 5 incluso, ¿no? Estoy hablando de hace bastante tiempo. Netscape fue el navegador primero que trabajó con JavaScript. Fueron los que lo introdujeron el JavaScript. Una gran mejora en lo que eran las herramientas de programación de aquella época. ¿De acuerdo? Luego, Internet Explorer encontró que era muy útil, interesante y todo esto, entonces él también generó su propio JavaScript. El problema es que no eran exactamente iguales. Las instrucciones que hacíamos en Netscape no funcionaban exactamente igual en Internet Explorer. Y al revés. Y esto todavía se fue incrementando este problema cuando empezaron a aparecer nuevos actores en esta guerra de los navegadores, como puede ser Opera, como puede ser WebKit a través de Safari. Cada uno interpretaba el JavaScript de una manera distinta y el código JavaScript no era compatible con todos los navegadores. ¿Qué teníamos que hacer? Pues hacer código específico para cada navegador, lo cual era una absoluta locura y una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió en esta época? Y ahí es la pregunta, ¿abandonaste JavaScript? ¿Te pasó como a mí? ¿Abandonaste JavaScript? Pues sí. ¿Y qué hicimos? Pues nos pasamos a los lenguajes del servidor. ¿Conocéis un poco los lenguajes del servidor y lenguajes del cliente, lenguajes del servidor? ¿Entendéis esta clasificación? Porque es importante. JavaScript es un lenguaje de cliente, PHP es un lenguaje de servidor. Existen otros lenguajes del servidor como ASP, ASP.NET, ColdFusion. Hay varios, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, Node.js. Pero en lenguajes del cliente hay uno, que es JavaScript, afortunadamente. No hay más que uno. Hubo otros, pero hoy se utiliza solo JavaScript. Incluso Python o Django, me están comentando. Efectivamente, Carlos Monge, gracias por esa puntualización. Python con Django, eso es. Entonces, lo que estoy diciendo, nos pasamos todos a los lenguajes del servidor porque los lenguajes del servidor tú lo programas en el servidor y lo ejecutas en el propio servidor y lo que tú hagas estás seguro que te va a funcionar en todas las personas que se vayan a conectar porque tú lo pruebas en tu servidor y como las páginas siempre se ejecutan primero en tu servidor, lo que tú escribas y te funciona en el servidor, pues sabes que va a funcionar bien quien sea el que se conecte. Entonces, todas las pequeñitas cosas que hacíamos en JavaScript, que teníamos ese problema de incompatibilidad con los navegadores, para cortar por lo sano, pues las empezamos a hacer dentro de PHP. Validación de formularios, comprobación de cualquier cosa, horas, o sea, manejo de cadenas, todo lo que sea que era programación, lo tendríamos a llevar al servidor. Y eso es una pena porque hubo un tiempo en el que no aprovechamos bien las ventajas de JavaScript, ¿vale? Pero ahí JavaScript resurgió de las tinieblas, por decir de alguna manera simpática. ¿Con quién? Con jQuery. Esto es el símbolo de Superman, pero le he puesto ahí una raya para convertir la S en un dólar. El dólar es el sinónimo de jQuery, del jQuery, y es la herramienta que podemos utilizar para salvar todos esos problemas que os estaba comentando de incompatibilidad entre sistemas, ¿verdad? Bien, pues continuamos. Y ahora hablando un poco de jQuery ya. ¿Qué es una librería? ¿Un framework? Yo creo que aquí tenemos dudas, ¿verdad que sí, Iván?
y discusiones. Siempre hay personas que pensamos que jQuery es una librería, otros que pensamos que es un framework. En definitiva, da un poco igual. No sé si vosotros opináis así, o qué es lo que opináis vosotros. A ver, alguien, ¿qué es? ¿Una librería o un framework? Podéis responderme a través del panel de preguntas y así me sentiré más acompañado y os agradeceré mucho. Librería, framework, librería. Yo creo que Gana un poco más librería que framework, ¿eh? tenemos un poco más librería. De hecho, el propio jQuery se define ellos mismos como una librería. De hecho, podríamos echar un vistazo, ¿verdad? Vamos a ver, entramos en jQuery y vamos a ver cómo se define ellos mismos. Y Yo me quedo con la respuesta de Julio Mateos, que dice que es una etiqueta que no importa, que es solo un concepto. muy bien, perfecto. Sí, pero es interesante que un poco, como estamos en una clase inicial, que aclaremos estos conceptos para saber cuando utilicemos cualquier palabra, que todas las personas sepan a lo que nos estamos refiriendo. Entonces aquí eh, dice que es una librería JavaScript, ¿vale? Pequeña, tal cual, rica, bueno, de acuerdo, rica de funcionalidades, pero ellos se llaman a sí mismos como una librería. Efectivamente, tampoco deja de ser un concepto, pero yo creo que sí que está bien que aclaremos qué es un framework. Alguien por aquí no sabe lo que es un framework, porque si lo sabe todo el mundo, no merece la pena ni que explique lo que es o lo que no es. ¿De acuerdo? Bien, tenemos aquí un par de compañeros ya que dicen que no lo es, que no lo saben. Bueno, y están ya saliendo muchos comentarios. Entonces, os lo explico un poco lo que es un framework. Un framework es un conjunto de utilidades para realizar tareas repetitivas de una manera resumida, por decirlo de alguna manera. O sea, lo podemos llamar de distintas maneras y seguro que encontráis muchas descripciones de lo que es un framework. Incluso podemos entrar en la Wikipedia, que sabéis que es una fuente inagotable de información bastante rigurosa. Pues ahí en la Wikipedia vais a encontrar una descripción seguramente de framework mejor de la que os pueda dar yo. Pero bueno, en definitiva, sirven para realizar tareas repetitivas. Pero no solo un framework, yo creo que la diferencia entre una librería es que un framework implica también, aparte de lo que es una serie de funciones para ejecutar tareas repetitivas, implica también una metodología. Cuando tú trabajas o cuando tú implementas un framework, el framework te dice cómo debes de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, tú como desarrollador tienes que adaptarte a la manera de hacer las cosas que te pide un framework. Sin embargo, yo creo que ahí estaría la clave, si entendemos así lo que es un framework, estaría la clave de entender jQuery como una librería. jQuery no te implica, y bueno, y además no he preguntado qué es una librería, ¿de acuerdo? Pero una librería es un conjunto de funciones, sin más, que sirven para hacer cosas típicas. Entonces, digamos que un framework son un conjunto de librerías, pero que además te implican trabajar de una manera, pero jQuery en principio no te implica trabajar de una manera, sino que simplemente es un conjunto de funciones. Entonces nos vamos a quedar más con que jQuery es una librería y digamos además como ejemplo que hay muchos frameworks que además utilizan la librería jQuery para hacer cosas. Por ejemplo, sin ir más lejos, bueno, yo os doy el ejemplo del framework.net de Microsoft. ¿Por qué os doy este ejemplo? Porque este framework trabaja mucho tanto con la parte de cliente como la del servidor. Hay otros frameworks que conocemos a lo mejor de PHP que solo se dedican a la parte del servidor, pero en el .NET también tiene interfaces de usuario, ese framework, y tiene otra serie de cosas. Entonces ellos sí utilizan esa librería jQuery para que los comportamientos dinámicos del lado del cliente se ejecuten a través de esa librería jQuery que decimos que es una herramienta esencial, ¿vale? Entonces, ¿por qué ganamos los desarrolladores? Pongo con jQuery en esta diapositiva. Porque antes de existir el jQuery, lo que estábamos viendo es que teníamos que programar JavaScript
independiente dependiendo del navegador del usuario que está viendo la página. Entonces teníamos que duplicar nuestro trabajo para los diversos navegadores, pero no solo es duplicar, era peor aún, porque teníamos que conocer las particularidades de cada navegador al detalle, al más mínimo detalle, para poder saber cuáles eran esas diferencias y poder hacer código. O sea, nos requería de nosotros mismos unas habilidades y unos conocimientos muy, muy elevados que con jQuery nos estamos olvidando. Pero no solo eso, también nos permite el jQuery de verdad utilizar esas características de JavaScript, de hacer HTML dinámico, de hacer componentes que tienen diversos efectos, interfaces de usuario avanzadas, lo que llaman en el círculo de desarrolladores lo conocemos como las Rich Internet Applications, que es muy bonito y tal, pero bueno, en definitiva, las aplicaciones enriquecidas de Internet, enriquecidas, en este caso, del lado del cliente, porque todo lo que se programa con jQuery es JavaScript, y el JavaScript es el lado del cliente, es decir, es la parte que tiene que ver con la interacción del usuario y la página. Bien, entonces, jQuery es un paso adelante porque nos permite, sabiendo menos de la arquitectura de JavaScript y de cada uno de los navegadores, hacer código compatible con todos esos navegadores. Y entonces tienes opciones, o gastar el 80% o incluso te diría más, 90% de tu tiempo, de tus líneas de código, en escribir código independiente para cada navegador, o bien aprender un poquito de jQuery y hacer código directamente que va a funcionar en cualquier plataforma. ¿Correcto? Aquí alguna preguntilla, vamos a hacer un pequeño inciso. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos comentarios. Jesús Sesto nos manda una comparativa. Mira, Miguel, de los frameworks. Sí, dinos, Iván. Tenemos una pregunta que nos preguntan que si HTML5 es igual que jQuery. HTML5 no es igual que jQuery. HTML5 es un conjunto de tecnologías que han tomado el nombre de HTML5, pero a lo mejor es un poco, nos puede llevar a engaño pensar HTML como el lenguaje de marcación. HTML5 incluye lo que es el lenguaje de marcación HTML, pero también incluye CSS3, que es otro lenguaje, es para generar estilos, e incluye también librerías o APIs, API, ¿vale? Que estas APIs para hacer cosas dentro del navegador que antes no se podía hacer, como que geolocalización, saber dónde está el usuario colocado, la librería de SVG para hacer gráficos vectoriales, la de Canvas para hacer gráficos a nivel de bitmaps, y bueno, hay otra serie de librerías que son súper amplias para trabajar con cosas, por ejemplo, los dispositivos como pueden ser las cámaras, y hay, digo, muchas APIs JavaScript que están incluidas dentro de lo que es el HTML5. jQuery no, jQuery es un poquito más cerca de lo que es jQuery es un complemento para trabajar con JavaScript, con lo cual está un poco más relacionado con el lenguaje JavaScript que con todas estas librerías. Estas librerías de HTML5 ya vienen estandarizadas. Han hecho un trabajo fantástico, no solo el W3C, que es quien crea el HTML5, sino también todos los integrantes de este mundo, que en este caso me estoy refiriendo a los navegadores, o sea, Google a través de Google Chrome, o WebKit, que es lo que está basado Google Chrome, o Mozilla a través de Firefox, o Internet Explorer Microsoft. Entonces todas estas compañías ya han partido de unos sistemas estandarizados para trabajar el HTML5, con lo cual esas APIs HTML5 son bastante similares unas a otras. Pero lo que es el background de navegadores que existe en todo el pasado, pues no, ahí esos navegadores salieron, se crearon en su momento y tenían
JavaScripts diferentes, entonces ahí donde nos interesa jQuery. Tú cuando programas, vas a programar JavaScript, lógicamente, pero vas a utilizar esa capa dentro de tu programación, que es el jQuery, que te va a dar una compatibilidad de tu JavaScript que funcione en todos los navegadores. Bueno, igual se podía tardar un poco más, se podía matizar un poco más. Entonces, jQuery, además, mira, aquí una pregunta de Alberto Alonso que dice, ¿se puede usar con Android? Efectivamente. jQuery, además, no solo funciona en lo que es navegadores de escritorio, los que he mencionado, sino que también en los navegadores de móviles, jQuery te da esa capa de compatibilidad. Los navegadores de móviles también tienen diferencias con los navegadores de escritorio. Entonces tú, utilizando jQuery, sabes que tu JavaScript va a funcionar en todos esos navegadores para móviles. Bien. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Sé que hay muchas, pero y todas no se van a poder responder, pero bueno. Iván o Pablo. ¿Me oyes, Miguel, ahora? Sí, te oigo. Vale, estaba hablando solo. Richard Alberto nos pregunta que si JavaScript tiene diferente forma de programar que jQuery. No, Si se programan de diferente manera. no, lo que estoy diciendo, cuando jQuery es JavaScript. O sea que tú cuando programas jQuery realmente lo que estás escribiendo código JavaScript. Eso para empezar. Y luego, o sea, ahí ya respondemos tu pregunta, ¿no? Pero en el, pero vamos, ya si quieres un poco ampliando esa información, cuando tú, o sea, realmente, digamos, el jQuery es una capa por encima del JavaScript que te sirve para realizar comandos e instrucciones, llamadas a funciones, que sean compatibles con con los JavaScript de todos los navegadores. Entonces, bueno, no sé, no hay diferencia entre una cosa y otra, es exactamente lo mismo, no hay... De hecho, es una de las preguntas que comentábamos antes de la charla, ¿no? Si hace falta JavaScript para poder aprender jQuery, y ahí veníamos a decir que realmente hacer falta, pues sí hace falta, porque cuando tú estás programando jQuery, estás haciendo JavaScript y es una librería JavaScript, entonces es necesario que conozcas JavaScript porque si no, no sabes escribir código jQuery. Pero como decía Iván, ¿lo puedes aprender sobre la marcha? Pues también, si ya sabes programar, tienes soltura y entiendes lo que es tirar líneas de código, pues yo creo que vas a poder... Sí, Iván. Es que lo que la gente tiene que saber es que, o sea, por lo que veo en las preguntas hay mucha confusión entre si jQuery es algo ajeno a JavaScript o forma parte de JavaScript. En el momento en que empieces a programar con jQuery, estás programando JavaScript. Cualquier cosa que hagas en jQuery, estás en JavaScript. Que la gente que no sepa JavaScript no tenga miedo a decir, ostras, primero aprendo JavaScript y luego ya me meteré en jQuery. A ver, el camino correcto, el camino, digamos, normal sería ese. Pero es posible, yo en mi caso, o sea, cada persona es diferente, yo en mi caso, empezar a programar en JavaScript me suponía una barrera de diseñador que saltar a programar que cuesta romperla. Al diseñador le gustan los siguientes y los botoncitos y cuando ves código así te se hace complejo. En cambio, a través de jQuery sí que te facilita el hecho de que tú estás familiarizado con los conceptos de los selectores, te da muchas herramientas que te son más comunes y no te cuesta tanto y luego de ahí ya irás enganchando. La cuestión todo es ir trabajándolo. Entonces, la curva de aprendizaje, en definitiva, si sabes JavaScript, aprender jQuery es casi descendente, porque todo lo que sabías de JavaScript, jQuery te lo facilita. O sea, quiero decir que si tú ya sabes JavaScript, decir, vamos, ahora voy a pasar a hacer jQuery, voy a utilizar jQuery pues me va a mejorar mi tiempo, no voy a tener que aprender tantas cosas y esto, o sea, es casi descendente, digamos, que es no realmente te quitas trabajo aprendiendo jQuery. Pero si no sabes JavaScript, pues ahí tu curva de aprendizaje para aprender jQuery pues se complica un poco más. Se complica un poco más porque no
No hay código, estructuras de control, cosas así que a lo mejor no las conoces. Y entonces, si sabes programación, pues no vas a tener ningún problema. Si no sabes programación, pues vas a tener que, o sea, sí, vas a tener que a lo mejor, yo ahí sí que recomendaría empezar a aprender programación con JavaScript y luego ya pasarse a jQuery, ¿vale? Ujú. Miguel, mira, hay una preguntita más por aquí. Bueno, es que hay varias sobre el mismo tema, por eso creo que igual puede ser interesante aclarar algo. Que preguntaban qué diferencias hay entre jQuery y jQuery Mobile, si jQuery Mobile es necesario para usar jQuery en un móvil. Creo que hay un poco de mezcla ahí del concepto. Claro, pues sí, es una buena pregunta. Además, estaba yo viendo también alguna persona que hacía estos comentarios y preguntas. Mirar, jQuery es una familia de herramientas, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo, porque teníamos aquí abierta la página de jQuery y vamos a volver a ella, ¿vale? Entonces, fijaros que jQuery tiene el propio jQuery, tiene el jQuery UI, jQuery UI, que es una librería para hacer interfaces de usuario basadas en jQuery. Interfaces de usuario, cuando digo interfaces de usuario me refiero botones, acordeones, campos de autocompletado, selectores de fechas, cajas de diálogo, menús, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tienes el jQuery Mobile. El jQuery Mobile es una librería que te permite desarrollo de aplicaciones para móviles de una manera muy sencilla. Entonces, jQuery normal, el jQuery común, no sé cómo llamarle, jQuery a secas, este te sirve para programar JavaScript compatible con todos los navegadores. Y cuando digo todos, incluyo también los navegadores para móviles. ¿De acuerdo? Incluso los navegadores para móviles son compatibles con jQuery. Fantástico. La pregunta esta de si necesito jQuery Mobile para hacer una aplicación para móviles, no. Necesitas jQuery. Vale, sigo. jQuery UI es para hacer interfaces de usuario que trabajan con jQuery. Es una capa adicional, pues unas funciones adicionales dentro de jQuery que te sirven para hacer lo que son controles de interfaces de usuario. Y luego el mobile, lo que te permite es, el mobile es hacer aplicaciones para móviles. Tú no vas a utilizar jQuery Mobile para hacer una página de escritorio, aunque podrías visualizarla perfectamente. Pero vas a utilizar jQuery Mobile para hacer una aplicación para móvil de una manera más sencilla, más rápida y más directa. Entonces, todas las utilidades que te vienen con jQuery Mobile incluyen, por ejemplo, todo lo que te viene en jQuery UI. Bueno, a lo mejor no todo, pero bueno, muchas de las cosas que vienen en jQuery UI, interfaces de usuario, pero pensadas para móviles, son ligeramente distintas. ¿De acuerdo? Y tienen algunas funcionalidades distintas y usos distintos, porque las cosas de móvil sabéis que tienen que ser un poquito más resumidas y más chiquititas, a lo mejor que las que se utilizan en escritorio. Y te viene también con una serie de eventos que no necesitas en ordenadores de escritorio, como por ejemplo el deslizar. El evento este que tú pones el dedito en la pantalla táctil y lo arrastras, pues eso es un evento distinto que no tienes en los ordenadores de escritorio, entonces te viene en el mobile. Te viene en los eventos, por ejemplo, el tap hold, que es darle un clic y mantener pulsado. Eso también te viene y no estaba en jQuery normal. Entonces ya tenemos dos cosas que nos facilita el jQuery mobile. Y una tercera, que es también fantástica y es muy bueno, es el hecho de tener una serie de estructuras de página ya pensadas para maquetación de aplicaciones web enfocadas a móviles, que son adaptables a todo tipo de dispositivos. O sea, ya tienen lo que le llamamos el responsive pensado para móviles, para aplicaciones móviles. Entonces, esos son los tres productos principales de la familia jQuery y que podéis utilizar. Pero básicamente, si dices, yo no quiero nada de todas estas cosas que me ofrece el jQuery Mobile para construir páginas, responsive, para tal cual, no. Yo lo que quiero es sacarle efectos a los móviles o hacer control de formularios que funcione en un móvil, todo eso lo haces con jQuery común.
¿vale? Luego, si tenemos tiempo, volvemos más sobre estas, Mira, Miguel, sobre esta una familia. pregunta, un momento. Sí. Cuenta, ahí va. Mira, que nos preguntan mucho por aquí que por qué jQuery tiene conflictos con Prototype y que por qué jQuery y no MooTools. Ujú. Bien, ahora pasamos por ahí, ¿vale? Lo de los conflictos es un poco más complicado de explicar, pero os explico así muy rápido. Bueno, lo explico más tarde. Ahora en este momento no es complicado explicar las cosas, y lo de comparar con otros frameworks enseguida en esta transparencia no viene en la siguiente, entonces lo vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, continúo un poco con la presentación que os he venido a ofrecer. Este es una gráfica de evolución de dos... Vaya, no... leche. Pillé esta imagen y no pillé los coloritos de las leyendas, ¿no? Pero fijaros, la línea verde, perdón, la línea azul que estáis viendo aquí es el número de búsquedas que están realizando en Google a lo largo del tiempo bajo el concepto JavaScript. Y la línea roja es el conjunto, es el número de consultas que se hacen en Google buscando por jQuery. Fijaros qué interesante gráfica. Pues lógico, en el año 2005 pues no existía jQuery y la gente buscaba muchísimo por JavaScript. Pero a medida del paso de los años, JavaScript deja de ser algo tan importante en las búsquedas. ¿Por qué? Pues porque ya conocemos JavaScript, ya sabemos cómo funciona, ya conocemos las referencias que ofrecen manuales de JavaScript, hemos leído algún libro, también hemos profesionalizado el grupo de personas que nos dedicamos a hacer web. Antes hacían web cualquier persona, le gustaba hacerse su página personal, y hoy realmente hacemos web, programamos JavaScript los que realmente nos dedicamos profesionalmente al tema de las páginas web. Entonces ocurre esa tendencia de búsquedas cada vez menor, en cierto modo tiene su explicación. Hoy quien quiere tener una página web no se busca un manual de HTML, o sí, pero vamos, generalmente lo que van a hacer no van a consultar de JavaScript, no van a consultar de PHP, sino que directamente van a instalarse un WordPress, o directamente se van a Facebook y hacen una página en Facebook y ya está todo listo y no necesitan nada más, ¿verdad? Entonces, hemos profesionalizado este colectivo, esta comunidad, y por eso también el número de profesionales, pues el número de consultas va descendiendo. Pero esa no es las conclusiones. La conclusión más importante es que veamos cómo ha llegado un punto en el que las búsquedas de jQuery y JavaScript están absolutamente en el mismo nivel. Se está viendo ahí perfectamente. Están en el mismo nivel. Es decir, que cuando tantas personas hay que buscan JavaScript como que buscan jQuery. Es decir, que estamos casi en una librería que ha ganado tanta importancia, que ha ganado un peso, al menos en consultas, tan importante como el propio lenguaje JavaScript. ¿De acuerdo? Eso es interesantísimo. Nos indica que efectivamente no estamos mintiendo, que cuando tú vas a trabajar con JavaScript, tienes los fundamentos, tus pilares donde se va a asentar todo es JavaScript, pero luego tu primera piedra es jQuery, porque realmente es, como decíamos, una capa que nos va a facilitar mucho las cosas cuando trabajamos con JavaScript y queremos que nuestras páginas se vean bien en todos los navegadores. Y ahora, en esta segunda, por cierto, estas gráficas las he sacado de Google Trends. No sé si conocéis Google Trends. Si no lo conocéis, echadle un vistazo porque os sirven fantástico para ver cuáles son las búsquedas que se están haciendo por ahí. Google Trends. Tú puedes hacer cualquier búsqueda aquí y te las compara a lo largo del tiempo lo que se está buscando una cosa y otra. Mira, por ejemplo, vamos a buscar iOS y Android. Ahí hay que separarlo por una coma, perdonar.
Bueno, me estoy alejando del tema, pero bueno, este recurso está muy bien, muy útil y además sirve muy bien para cuando tú dices, oye, ¿qué voy a... He escrito mal Android, en definitiva, esta búsqueda hacéis vosotros, he escrito mal Android, por eso me ha salido mal la gráfica. Pero bueno, echadle un vistazo. Y esta gráfica es de Google Trends de búsquedas con los principales frameworks JavaScript que existen en la actualidad. Y tenemos a jQuery, que está en azul, y tenemos a MooTools, que está en rojo, las librerías Yahoo User Interface, que está en naranja, amarillo, y Next.js, que es otro framework JavaScript o librería JavaScript de Sencha o Sancha. De acuerdo, entonces vemos cómo todos los frameworks pues tienen cierta relevancia, pero el que se lleva la palma y el que no para de crecer es jQuery. Y entonces, si la pregunta de antes, ¿por qué no MooTools? Dice, entonces quedamos que es un framework. Perdonad, yo utilizo a veces framework, utilizo librería. Hemos quedado que es librería, pero me permitís porque a veces se me va la olla y utilizo la palabra framework. Pero nada, vuestros cerebros, filtrar esos frameworks y cambiarlos por librerías, hacerle un replace. Pero bueno, estáis viendo que si yo os pregunto qué librería es la que tenéis que aprender, pues no queda ninguna duda. O sea, si alguien tiene alguna duda todavía, pues lo seguimos discutiendo al final de la clase. Entonces, nos vamos a poner ya a ver un poquito de código. Nos vamos a poner en instantes, pero voy a detener aquí un momentito estas diapositivas para volver a lo que era la página de jQuery y echarle un vistazo a el jQuery común, ¿vale? jQuery este es el sitio de jQuery y desde aquí podemos hacer todo lo que necesitamos para empezar con estos primeros pasos. Luego volveremos aquí para ver un poco la práctica de dónde sacamos la propia librería, cómo la instalamos en una página web, pero lo que quiero yo que veáis es la documentación, el API Documentation la documentación del API. El API es el conjunto de funciones que jQuery expone o proporciona a los desarrolladores para poder hacer cosas con el propio jQuery. Y yo lo que quiero que veamos, no voy a ponerme a explicar el API, pero lo que quiero que veamos es un poco la profundidad de las cosas que vamos a poder realizar con jQuery, ¿de acuerdo? Tenemos Ajax. Hoy no voy a explicar lo que es el Ajax si alguien todavía hay despistado que no lo sabe. Eso lo tenemos en la tercera clase de este pre-jQuery, ¿vale? Eso lo dejamos por ahí, ¿vale? Tenemos CSS, tenemos funciones para trabajar con CSS. Con jQuery podemos añadir clases a elementos CSS. Podemos cambiar los estilos CSS de un elemento cualquiera de la página. Preguntar si un elemento tiene una clase determinada. Cambiar su altura o saber su altura. Cambiar sus dimensiones de anchuras y tal cual. Saber la posición del elemento. Muchas cosas que podéis hacer que tienen que ver con las CSS, o sea, el manejo dinámico de las CSS. Es decir, las CSS, ¿sabéis lo que son? Es el lenguaje que utilizáis para definir los estilos de una página web, el modo con que se va a mostrar, la forma. Entonces, tú cuando defines el CSS, ese CSS es estático. Quiere decir que las personas que definieron el CSS entras en la página y todo ese ves siempre con el mismo estilo esa página, pero tú con jQuery y además en función de las cosas que haga el usuario puedes cambiar los estilos dinámicamente, ¿vale? Luego otra cosa que tiene, por ejemplo, aquí efectos. Tú puedes hacer efectos con jQuery. Fijaros, efectos de fade in, fade out, fade in, esos fundidos aquí. Casi todos los aquí esto vienen con ejemplos. Si tú le das aquí a cualquiera de estos... No, esto no me está funcionando. Vamos a ver ejemplos. A click here. ¿Veis que ha aparecido ahí aparecen cosas y además, no sé si os llega a vosotros, pero a mí yo llego a verlo con una especie de degradado fade in.
y esto probablemente, ¿veis? Aquí te han puesto una capa por encima, pero que se ha mostrado poquito a poco, ¿vale? Estos son efectillos que se puede hacer con jQuery. En definitiva, tenemos muchísimas cosas aquí, también para trabajar con eventos, o sea, cómo podemos reaccionar ante acciones del usuario, trabajar con formularios, manipular aspectos de la página, insertar elementos en la página, quitarlos, y un montón de cosas. O sea, es decir, que tenemos aquí una serie de funcionalidades estándar que el equipo de jQuery piensan que son las típicas que tú cuando programas en JavaScript vas a querer realizar en tu sitio web. ¿Vale? Todo esto y mucho más es lo que se explica con detalle. Lógicamente en estas pre-jQuery no vamos a verlo con detalle todo, solo vamos a hacer unas pequeñas incursiones en las distintas funcionalidades del API, pero luego efectivamente para explicar todo esto pues sí hace falta mucho más tiempo y para eso es para lo que está el curso que viene un poco detrás de estas charlas pre-jQuery, ¿vale? Entonces esto era un poco lo que quería detener para que echaseis un vistazo y que vieseis cómo es todo esto. Además podemos ver por aquí un poco, bueno, vamos a entrar en cualquier cosa, eventos. Por ejemplo, vamos a ver eventos de teclado. Probablemente tengamos ejemplitos chulos para aquí de cuando presionemos una tecla. Un evento es algo que se produce en el navegador y que se produce generalmente por una acción del usuario. O sea, entra a una página web y se produce un evento de que la página web ya está lista, que terminó de cargar. Cuando escribe texto en un campo de texto, pues se produce un evento de que has pulsado una tecla, este evento keypress, ¿vale? Y entonces aquí podemos ver si aquí, por ejemplo, en este campo de texto yo escribo cosas, van a aparecer aquí cosas que han aparecido a medida que yo voy escribiendo. ¿Veis que aquí me cambian las cosas? Fijaros este numerito de aquí, ¿veis cómo va cambiando? A medida que yo voy escribiendo. Pues bueno, todo esto está muy bien porque, como os digo, estos eventos funcionan igual en todos los navegadores. Y fijaros, por aquí tenemos un poquito de código jQuery, que no voy a explicar ahora, simplemente para que echemos un vistazo. Y quien ya ha visto alguna vez un código similar, se fija probablemente en esto, en estos símbolos, en el símbolo dólar. Ese símbolo dólar no es más que la propia función jQuery, ¿vale? Y ese símbolo dólar es la raíz de todo lo que queráis hacer con jQuery, ¿vale? Cada vez que vayáis a utilizar jQuery para algo, vais a empezar con un símbolo dólar. Y es lo que tenemos aquí. Vale, y ahí es cuando puedo hablar un poco de esa pregunta de Prototype. ¿Por qué puede dar compatibilidades con Prototype? ¿Qué es Prototype? Para empezar, ¿no? Prototype es una librería JavaScript similar a jQuery para hacer cosas como las que se hacen con jQuery, ¿vale? Eso es Prototype. Digamos, es un competidor de jQuery. Prototype, MooTools y otras muchísimas librerías jQuery también, por supuesto, utilizan ese símbolo dólar como inicio de todas las cosas, ¿vale? Como inicio de cualquier ejecución que tú quieras hacer con jQuery. Entonces puede ocurrir lo siguiente, que tú estés trabajando por las particularidades de tu proyecto con dos librerías JavaScript. No es un caso común, pero puede darse el caso. ¿Por qué? Pues a lo mejor tú tienes un sitio web que te ha llegado de un cliente que ya se lo realizó otro profesional, ese profesional utiliza Prototype y tú pillas y dices, yo no sé Prototype, pero sé jQuery, esto sé que se puede hacer muy fácil con jQuery. Pues entonces vas, intentas instalar jQuery y te dices, no me deja, me da error, no me sale. ¿Por qué?
porque los dos parten del símbolo dólar para poder invocar cualquier funcionalidad de esas librerías. La solución es, en vez de utilizar la palabra o el símbolo dólar, es utilizar la palabra completa jQuery. J y query con la Q mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, si jQuery significa lo mismo que dólar. Dólar es mucho más cortito de escribir y se agradece cuando escribes mucho código. Además, el código JavaScript pesa porque se lo tienes que mandar al navegador para que lo ejecute. Entonces, cuanto menos pesado, más rápido va a cargar mi página web y mejor voy a rankear en Google, mayor conversión voy a tener cuando yo quiera vender mis productos dentro de esa página web, que si es rápida o si es lenta, a lo mejor los clientes no se quieren esperar a ver las cosas, ¿vale? Entonces, lo que puede ocurrir es eso, que ese dólar signifique varias cosas en tu proyecto y lo que podemos hacer es utilizar directamente la palabra jQuery, que es un poquito más larga, pero funciona exactamente igual y no te dará esa incompatibilidad. Entonces, tenemos aquí el dólar. ¿Y qué es el dólar? El dólar no es más que el nombre de una función. Esa función se llama la función jQuery. ¿De acuerdo? Sobre la función jQuery voy a hablar con bastante detenimiento en la próxima clase. La función jQuery es la raíz también, como decíamos, al igual que el dólar, es donde empieza cualquier cosa que hagas con jQuery. Explicaré en detalle cuáles son las características de la función dólar, los distintos usos que puedes realizar con esta función dólar y veremos ejemplitos, ¿vale? Eso en la siguiente clase. Pero ya sabemos que dólar es una función y se llama la función jQuery o jQuery, ¿vale? Entonces, cuando yo utilizo la función dólar, la utilizo enviándole entre paréntesis algo. Y ese algo puede ser varias cosas, pero en este caso es un elemento del DOM de la página. Es el elemento document. Es el objeto document, que es el objeto el que tiene toda la jerarquía de objetos que están dentro de lo que es la página web. Cuando hablo de objetos, hablo de programación orientada a objetos, pero realmente con jQuery no tenéis por qué saber programación orientada a objetos, o sea, no os obligáis a programar orientado a objetos, pero sí que jQuery utiliza la programación orientada a objetos y tendréis que aprender la sintaxis de la programación orientada a objetos. Es muy sencilla. Pero bueno, implica a lo mejor algunas cosillas, algunas personas que se pueda asustar cuando cuando oyen hablar de objetos, pues no os asustéis porque realmente no tenéis que programar orientado a objetos, simplemente utilizáis los objetos para hacer vuestro trabajo. Y es muy sencillo utilizarlos porque la sintaxis es muy sencilla. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ya estamos utilizando un objeto. Estamos utilizando el objeto... Bueno, perdonar, este $document lo que hace es, te devuelve un objeto jQuery basado en aquello que le hemos pasado por parámetro a la función jQuery. Con lo cual, lo que estamos aquí es enviándole el objeto documento a la función $, lo que hacemos es obtener el document, el mismo objeto document que tiene cualquier navegador, pero extendido con las funcionalidades que nos provee la librería jQuery. ¿De acuerdo? Y una de esas funcionalidades es on. On sirve para definir eventos. Eventos son lo que os decía, cosas que ocurren en el navegador. Y con on tú defines qué es lo que quieres hacer cuando ocurran esas cosas, que puede ser un clic sobre un lugar, escribir texto en un campo, mover el ratón también es un evento. ¿De acuerdo? Y lo primero que vais a tener que hacer en cualquier ejemplo jQuery, creo que hoy a lo mejor podemos dedicarnos ahora un cuartito de hora a hacer un pequeño ejemplito, es detectar el evento ready. El evento ready se pone en marcha cuando el navegador está listo para recibir acciones. Cuando el navegador está listo y ya puedes ejecutar JavaScript sobre la página,
se produce ese evento on y yo puedo definir las funciones que quiero ejecutar cuando el código que quiero ejecutar cuando se produzca ese evento. Pues bien, dentro de lo que serían las llaves de esta función, escribiría el código JavaScript, si quieres código jQuery también, porque estás ya trabajando con jQuery, entonces podrás escribir tanto código JavaScript, o sea, siempre código JavaScript, pero además utilizando las funcionalidades de jQuery dentro de las llaves de function y el final del function. Tú aquí escribes lo que quieres hacer cuando la página está lista para recibir acciones. Vale, me están diciendo que está deprecated on ready. Vale, no pasa nada porque no está deprecated el on ready. No está deprecated. Puede estar ya sustituido por unas tal, pero sigue funcionando. Pero de todas formas, estas transparencias son del anterior curso de jQuery, las he reciclado. Por eso son del año pasado, por eso probablemente hay alguna cosilla. Es todo. Pero bueno, en definitiva, no deja de ser una anécdota y lo que es importante es que ahí vais a escribir el código cuando tu función esté lista para recibir acciones. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí están las diapositivas que os venía a comentar, ¿vale? Pues muy bien, no sé si tenemos alguna preguntilla por aquí y podemos ver alguna. Lo que tenemos, Miguel, son muchas manos levantadas. Ajá, lo que no sé si. Bueno, sí, podemos. El tema de la mano es para cuando nosotros entendemos que queréis intervenir con el audio. Lo que pasa es que muchas veces en estas clases, pues a lo mejor no quieren intervenir exactamente, sino que lo que quieren es. Se están experimentando con la interfaz, no sé. Pero échale. Sí, puede ser porque ahora mismo se han levantado muchísimas manos. Bueno, escuchar, el tema de la mano funciona de la siguiente manera. Nosotros entendemos que alguien quiere participar y quiere participar con audio, ¿vale? Entonces, si queréis que abra el audio, lo que pasa es que ahora es un poco complicado porque somos muchos a lo mejor, pero bueno, alguien si quiere participar con audio, está la mano. Yo lo que voy a hacer es bajar la mano a todo el mundo y ahí solo levantar la mano quien tenga micrófono y quiera de verdad participar con el audio. Y si no, sacar alguna de las preguntillas que pueda haber por ahí y las vamos viendo. Que pueda haber ahí en el panel de preguntas. A ver, pues, mira, Miguel, antes ha habido unas cuantas. Sí, Pablo. Adelante, Iván. Venga, no, dale tú, Pablo, ya que estás. Vale, pues no, que digo, antes había unas cuantas preguntas por aquí que han pasado sobre si trabajando del lado del cliente jQuery se podía mezclar, porque como hablaste de PHP, todo esto, y creo que había un poco de lío también, si se podía mezclar con otros lenguajes como la gente que está utilizando .NET, ASP, por aquí decían varios ejemplos. Venga, pues le vas a contestar tú mismo, porque hay que hacer una distinción importante, ¿no? Tú dales tú la respuesta. Exacto. Sí, exacto. Es que antes, bueno, va a colación a otra pregunta que también hubo antes por aquí y así aclaramos las dos cosas, ¿vale? Antes por aquí también preguntaban si al estar del lado del cliente y pues, digamos que el código ser visible desde el navegador, ¿qué pasaba con consultas a base de datos, tal? Yo creo que ahí también es un poco el mismo lío. Bueno, habría que hacer esa diferencia, ¿no? de entre los lenguajes que trabajan del lado del servidor, los que trabajan del lado del cliente y ver que son cosas, bueno, como comentaste un poco antes ya, completamente diferentes. Tú harás cuando programes, harás una integración de jQuery con otros lenguajes que trabajen del lado del servidor, como podría ser el caso de PHP que se comentó antes. Pero digamos que esas consultas y todo ese trabajo que se hace del lado del servidor, pues bueno, le vas a enviar desde jQuery una serie de peticiones allí, una serie de preguntas, digamos, al lenguaje que trabaja del lado del servidor, pero eso no es visible desde el navegador. Es decir, bueno, yo siempre utilizo esta expresión en los cursos, pero digamos que por decirlo de alguna manera, cuando la página llega al navegador,
el lenguaje que trabaja del lado del servidor ya se ha disuelto. O sea, se consumió, se difuminó, ha trabajado, ya ha hecho su trabajo y devuelve un resultado que es independiente a lo que hagamos del lado. Independiente no, sino que no es visible desde el lado del cliente. Con lo cual son tecnologías independientes, digamos, que pueden trabajar de manera conjunta, pero que no son incompatibles ni muchísimo menos porque trabajan en dimensiones completamente distintas. Bien, las personas que tengáis dudas sobre lo que es la programación del lado del cliente y del lado del servidor, porque todo el mundo que empezamos, pues este tipo de preguntas nos las hemos hecho alguna vez, ¿no? Echarle un vistazo aquí en desarrolloweb.com. Tenemos varios manuales, ¿vale? Que tratan sobre este asunto. Hay uno que es de páginas dinámicas. Igual el nombre no es demasiado agraciado, porque puede dar lugar a distintas interpretaciones, pero en este manual que hicimos hace muchos años, lo que tratamos de explicar un poco cuáles son los lenguajes del lado del cliente, cuáles son los lenguajes del lado del servidor, por qué, o sea, qué vas a hacer del lado del cliente, qué vas a hacer o cuándo vas a necesitar del lado del servidor. Es un manual muy cortito que lo podéis encontrar aquí en estos artículos y que vais a poder despejar esas dudas de lo que son la programación del lado del cliente y la programación del lado del servidor para entender que a lo mejor un jQuery no tiene nada que ver con un PHP, no tiene nada que ver con un .NET y que no te tienes que preocupar por la compatibilidad de estos elementos porque lo que hagas en el cliente lo haces con JavaScript y lo que hagas en el servidor se ejecuta en el servidor en cualquier lenguaje de programación del lado del servidor y cuando le llega al cliente ese producto, la ejecución de la página del servidor, lo que le llega es código siempre del lado del cliente, código HTML, CSS y JavaScript. Entonces, digamos que estos dos mundos que sí que trabajan unos con los otros y hay modos de comunicar cliente-servidor, eso lo vamos a ver también más a fondo durante el curso de jQuery, cuando se juntan estos dos mundos no existe un problema de compatibilidad de tecnologías cliente y tecnologías de servidor. Tú puedes trabajar con jQuery independientemente de la tecnología del lado del servidor que estés utilizando o incluso si no utilizas ninguna tecnología del lado del servidor, también te sirve jQuery. Vale, más preguntillas por ahí que se nos hayan quedado en el tintero. ¿Me he quedado colgado o algo? Oh, Miguel, lo que podemos hacer es dar audio si quieres. espera. ¿Me oyes? Sí, sí. No, lo que pasa es que me he quedado sin batería en el ratón o algo se ha pasado aquí en mi ordenador. Cuando me ha salido la pantalla esa se me ha quedado un poco fundido. Vale, el ratón he dejado de funcionar. Pero sí, dale audio a alguien para ver y así conversamos. Siempre es agradable escuchar a la gente. Antes, mira, una pregunta que sale muchísimo es que te preguntan que qué diferencia hay entre poner el document en ready con el on o sin el on. El document ready con on, si no entiendo. A la hora de declarar el document on ready o document ready. Sí, el document ready es la nueva el nuevo modo. Ahora lo vamos a ver el ejemplo. Quiero hacer un ejemplo ahora para que podáis durante el final de semana por lo menos ver un poquito más una aplicación un poco más práctica por si queréis vosotros mismos hacer algunas pruebas durante el final de semana que tengáis alguna información un poquito más práctica, ¿no? Así que eso lo explicamos enseguidita, el ready, ¿de acuerdo? Muy bien, le damos audio a Francisco Correa, que es el que lleva más tiempo con la mano levantada. Venga, A ver qué Francisco. nos cuenta. Hola, Francisco. No, ha bajado la mano. ¿Sí, Francisco? Ya no tengo ninguna pregunta. Bueno, Francisco, sí. sí, yo lo he llegado a oír, pero parece que Bueno, no tiene ninguna pregunta.
No, no tengo ninguna pregunta, disculpe. Bueno, bueno, Vale, no pues pasa nada. nada. Es que lo que pasa que luego durante las clases, por eso no solemos abrir mucho el audio al final en estas sesiones abiertas a todo el mundo, porque como no todo el mundo conoce nuestras mecánicas, a veces eh, no, al Bueno, pues final si no, eso no. continuamos y al final las manos que queden levantadas si tienen alguna pregunta sobre el curso o sobre las próximas clases o algo, pues les abrimos audio. Venga, de acuerdo. Bien, entonces estamos aquí, yo quería entrar en la portada de jQuery, pero está yendo todo el tiempo a la portada de lo que es el aquí. Cuando estáis aquí en jQuery, lo que vas a tener que pulsar es el botoncito aquí para la descarga y lo que vamos a obtener es un código JavaScript para trabajar con jQuery. Tenéis la opción de descargar la versión 1.9 o bien la versión 2.0. Digamos que las dos, creo que no lo llegamos a grabar. Las dos son compatibles, es decir, el API es el mismo. El juego de funciones que vas a tener disponible en la 1.9 y en la 2.x es exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema. El problema es que la 2.x es solo compatible con navegadores que no incluye Internet Explorer 6, 7 y 8. Con lo cual, si vosotros queréis tener una web compatible con todos esos navegadores, pues vais a tener que utilizar la versión 1.9. Lo que sea. La 2.0 solo para otros navegadores, digamos, modernos, descartando todos estos. Claro que se puede utilizar las dos versiones, la 2.0 y la 1.9, y dependiendo de qué navegador, eso también, igual lo vemos aquí en el pre-jQuery, no tiene mucho misterio, igual lo vemos aquí, igual o igual no, eso no os voy a asegurar, pero probablemente sí, porque es simplemente copiar y pegar un código. Pero bueno, de momento, eh, eh, os podéis elegir la que queráis, ¿de acuerdo? Vamos a probar la 2, aunque... Y aquí la tenéis, ¿vale? Cuando descargáis el jQuery, os da el código minimizado, ¿de acuerdo? Este código minimizado está preparado ya para que ocupe el menos espacio posible. Pero si vosotros queréis ver el código todo bonito, podéis descargar el código este de aquí, que está sin minimizar, con comentarios y tal y cual. Esto te puede venir bien, aunque realmente al nivel en que nosotros vamos a trabajar, realmente no nos hace falta para nada ver el código todo bonito. Lo que vamos a utilizar es directamente el minimizado, pero si algún día tienes algún problemilla cuando estás desarrollando tu página, probablemente sea más fácil encontrar el problema, el error, si te descargas el código sin minimizar. Pero realmente, o por mi experiencia, cuando te da un problema tu script, cuando tú estás trabajando con jQuery, te da un problema no en tu propio script, sino en el script de jQuery, el primer paso sería pensar qué estás haciendo tú mal, porque generalmente es porque estamos haciendo un uso inapropiado de lo que es la librería, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente el 99,9% de los casos con esta versión de comprimida para producción sería suficiente. ¿De acuerdo? Tú lo que vas a hacer es guardar esto como un archivo. Lo vas a guardar en tu ordenador, en la carpeta que te apetezca, ¿no? Vamos a buscar aquí C2 puntos, HTML. Yo he creado aquí una carpeta que se llama pre-jQuery. Y aquí podemos guardar la librería. ¿Vale? Ya la tenemos ahí. Voy a mostrarosla. Pero, bueno, no tiene ningún misterio. C2 puntos HTML pre-jQuery la vamos a encontrar. ¿Veis? Aquí tenemos la librería. La librería nos mide 82K. ¿Por qué si mide 82K cuando yo entro en la página de jQuery? Bueno, esto ya no sé si lo muestran aquí. No, ya no lo muestran. No lo muestran, pero
Pero bueno, este jQuery, igual aquí en la página de descargas, generalmente vuestros servidores, si no lo hay, lo tendréis que tener puesto, hacen una compresión de los archivos antes de mandarlo a los clientes. Hacen una compresión por gzip. Generalmente la mayor parte de los servidores, por lo menos los Apache. Vosotros le podéis configurar en vuestro servidor para que comprima o no comprima. Generalmente los alojamientos ya vienen todos con la configuración para que te comprima los archivos. Entonces se supone que cuando le va a llegar al navegador no le va a llegar 82K. En lo que le va a pesar este archivito, porque le va a llegar comprimido, son unos 30K, ¿de acuerdo? Con lo cual, cargar la página, lo que es el peso de la página, no la va a cargar mucho, son unos 30K que hoy cualquier imagen que vayáis a utilizar prácticamente queremos que sea bonita y unas dimensiones tal, 30K ya no son nada, ¿no? En su día eran, pero hoy 30K yo creo que no es de asustarse. ¿Vale? Entonces, si ya queremos utilizar esta librería, ahora nos podemos poner aquí, estoy en la carpeta pre-jQuery dentro del cómodo edit, vamos a hacer un nuevo archivo y lo hacemos con HTML5 y le vamos a llamar aquí ejemplo 1, vale, venga, .html. Tenemos aquí el ejemplo 1 y con el código HTML básico, ahora, aquí hay algunas personas que a lo mejor ya me pueden estar preguntando, ¿es de verdad cargas el script jQuery ahí en el header? De momento lo ponemos ahí y ya explicaremos que puede haber otros sitios para colocarlo, ¿vale? Pero bueno, en principio lo que hago yo es hacer un script y este script va a tener un src en el cual le pongo el nombre del archivo jQuery que estoy descargando. Dejarme que copie el nombre del archivo, así no me equivoco al escribirlo. Y podría haber otros atributos de la etiqueta script, pero no serían absolutamente necesarios. Con esto ya tenemos instalado jQuery en nuestra página web. ¿Habéis visto qué sencillo? Con esto, ahora, a partir de aquí, a partir de ese script, podemos generar cualquier otro script JavaScript. Y en este script JavaScript yo ya puedo invocar a cualquier funcionalidad de jQuery. Todas las funcionalidades que estabais viendo antes, a ver si lo encuentro por ahí, bueno, no hace falta, ¿no? Todas las funcionalidades que estabais viendo antes en el API de jQuery. Perdonad. Entonces, lo primero, yo no puedo ejecutar código jQuery, o no debería ejecutar código jQuery que me altere la página, con lo cual lo que voy a hacer es primero que nada es esperar a que la página web esté lista para recibir acciones, ¿vale? Y eso lo vemos a través de el $document. Luego explicaremos en la próxima clase un poco mejor la función document y ready. Ready es lo mismo que estábamos viendo antes del onReady, que es ya un evento que me sirve para realizar acciones cuando la página esté lista para procesarlas, ¿verdad? Y aquí le voy a colocar una función y dentro de la función pongo los paréntesis vacíos y las llaves vacías aquí. Dentro de la función coloco el código fuente que yo quiero ejecutar cuando la página esté lista. Aquí es mi código jQuery, ¿vale? Dentro de mi código jQuery pues puedo hacer lo que yo quiera. De hecho vamos a echarle un vistazo para buscar, no lo teníamos en Firefox, métodos para que veáis de dónde saco yo las cosas, ¿no? Y luego las podéis buscar vosotros por vuestra propia cuenta. Lo que decimos a veces no es tanto enseñar, dar peces, sino enseñar a pescar, ¿verdad? Y es un poco lo que hacemos en el curso. También mucho trabajo de ver cuáles son las APIs de jQuery, cuáles son los métodos que existen, de dónde los sacamos, cómo navegar por esta documentación, porque al final
es imposible que nadie, bueno, a lo mejor una persona que esté todo el día aquí metida y dale que te pego a esto, pues a lo mejor muchas cosas se las acaba aprendiendo de memoria, pero todo, pues no, probablemente no, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un método CSS que nos sirve para cambiar cosas de nuestra página web. ¿De acuerdo? Entonces veamos aquí que yo puedo invocar este método indicándole, por ejemplo, las propiedades CSS y luego los valores de esas propiedades CSS que yo quiero cambiar. Vale, para hacer esto, pues básicamente voy a tener un elemento aquí de la página. Div id es igual a mi capa. ¿Vale? Esta capita que tiene un texto. Esta capa, pues si yo quiero le pongo estilos, en principio no me hace ni falta, ¿verdad? Bueno, si vemos esto funcionando en View, Preview en Browser, Browser Preview, lo vamos a ver aquí como el texto aparece, ¿de acuerdo? No hay ningún misterio. Entonces yo sobre esta capa puedo ejecutar o puedo cambiarla ahora el código, los estilos CSS, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Haría aquí un $, para cualquier cosa que empiezo a hacer con jQuery, empieza con la función $. En este caso, entre lo que tengo que acceder es acceder a la capa, mi capa, y cambiarle el estilo y, por ejemplo, ponerla en rojo. Pues para acceder a la capa utilizo esto que vosotros conocéis, quienes trabajáis con CSS, conocéis este selector, almohadilla o numeral mi capa. ¿Qué significa? Pues significa que es un selector que accede a un elemento de la página por identificador. ¿Veis? El identificador mi capa y el selector almohadilla mi capa. Con esto consigo un objeto jQuery basado en esta capa que existe en el documento. Y yo sobre este elemento puedo llamar a la función CSS o cualquiera otra de las funciones de jQuery y hacer cosas. Por ejemplo, en este caso hemos dicho que vamos a cambiar una propiedad, por ejemplo, el background color, y le vamos a poner cualquier cosa, red mismo, ¿vale? Si yo lo guardo, veis que ahora mi capa está en color rojo. Esto no lo he hecho con CSS, lo he hecho con jQuery. Ya empezamos a ver la magia de jQuery y es solo el principio, ¿vale? Ahora, más cosillas que puedo hacer. Os enseñé el fade. El fade, teníamos el fade in y el fade out. Que el fade in sirve para poder mostrar un elemento y el fade out para ocultarlo. Es un efecto. Fade out y yo oculto este elemento. Entre paréntesis lo puedo dejar vacío o ponerle un numerito y es el número de milisegundos que va a tardar en realizarse este efecto de fundido de opaco a transparente. Lo guardo y mirar la capa texto. No está. Ay, me dejé aquí una cecedilla al poner el punto y coma. ¿Veis? Ahora sí que la capa texto se ocultó. ¿Lo visteis? Supongo que el refresco del vídeo nos llegará tan bonito como me llega a mí, el efecto del ocultarse, pero yo creo que por lo menos sí que llegáis a verlo, ¿no? Veis que aparece al principio la capa y luego se oculta. Yo aquí ese efecto, pues lógicamente lo puedo poner en 10.000 y ahora ese efecto va a tardar 10 segundos, con lo cual vosotros vais a poder ver cómo se oculta esa capa de una manera más lenta. Esto se puede hacer también cuando ocurran cosas como respuesta a un evento. Ya acabo por aquí en esta pequeña introducción que estamos viendo hoy. Simplemente esto es a modo de demo. No estoy explicando las cosas, lo sé. Simplemente es para que veáis lo que se puede hacer, para que no nos vayamos de esta clase y decir, bueno, todo esto ha sido un conocimiento teórico que no me sirve para nada. No, lo podéis aplicar si queréis, podéis pillar este código y lo podéis probar vosotros mismos en vuestra casa, ¿vale? Entonces, yo a mi capa esta, o en la oficina, mi capa punto on,
le puedo definir un evento click y cuando se produzca ese evento, ejecutar una función. Esto no voy a explicarlo, lo estoy comentando, no lo estoy explicando, lo vuelvo a repetir. Solo una demostración en este caso, ¿vale? Quería sangrar estos elementos, ¿no? Ahora, ¿vale? Para que se vea que están dentro, unas cosas de otras. Entonces ahora, estas dos líneas de código las he vinculado a un evento click, con lo cual estas dos líneas de código se ejecutarán solo en el momento que yo haga clic sobre mi capa. Lo guardo y si os fijáis, mi capa está perfectamente tal como, como llegó al mundo, desnudita. Ahora si hago clic sobre ella, hago ahora clic, aquí, opa, hice dos clics. Veis cómo se producen se ejecutan esas dos instrucciones que yo había vinculado con el evento click sobre la capa. Y yo creo que a modo de demostración, pues es lo que vamos a ver hoy y yo creo que está bastante bien ya. Con esto acabamos la primera clase de introducción a jQuery. Ahora podemos abrir un turno de preguntas, pero en definitiva espero que os haya gustado y que le hayáis encontrado utilidad. ¿Estáis por ahí? Hola, Miguel, ¿te has Sí. perdido el audio? Vale. Aquí Sí, estamos. estás ahí. Si es que con el retardo no te oigo bien. Mira, una de las preguntas que nos hacen muchísimo es sobre si tenemos que poner siempre el document ready cuando escribimos en jQuery. Deberías ponerlo porque así te aseguras que lo que estás haciendo se va a ejecutar cuando realmente el navegador esté listo para recibir esas instrucciones. Si no, corres el riesgo siguiente, pues que tu navegador no haya leído la página entera, no la haya procesado, no haya generado los correspondientes objetos en JavaScript y te puede dar una de dos, o te puede dar un error de compilación, o sea, de ejecución, perdona, o bien te puede directamente no funcionar de una manera silenciosa, simplemente no funciona. Con lo cual es básico, sí, efectivamente tienes que poner el document ready cuando quieras ejecutar código jQuery. Luego nos preguntan también qué es mejor, escribir una CDN, una URL que llame a jQuery o tenerlo nosotros descargado y llamarlo. Eso, si queréis, os doy una referencia en desarrolloweb.com para que le echéis un vistazo y os lo responde. Lo mejor es hacer una carga combinada de ambas cosas, ¿vale? CDN, jQuery. El CDN, para que no lo sepa, es un Content Delivery Network que lo que es que tú puedes no descargar el jQuery como yo he hecho y dejarlo en local, sino cargarlo a través de una red distinta, como puede ser de Google. Eso tiene una serie de ventajas que bueno, me llevaría un poquillo responderlas bien, ¿vale? Pero os doy esta referencia. Bueno, primero aquí, ventajas e inconvenientes de utilizar un CDN. Esto es otro artículo que sería para leer antes que este. Y después de saber todas esas ventajas e inconvenientes, pues ya el mejor proceso sería hacer una carga combinada para que tú lo cargues por CDN y en caso de fallo que se cargue en local. Y es muy sencillo y bueno, es directamente con un código como este lo consigues sin necesidad ni de saberlo qué es lo que estás haciendo, ¿vale? Pero eso, esto es interesante, es una de las preguntas típicas, pero vamos, os doy la referencia para que el compañero que lo ha preguntado le pueda echar un vistazo un poco más tranquilamente. Y otra de las preguntas que nos hacen es que si tienen desactivado JavaScript,
Bueno, más que desactivado me dicen instalado, porque yo creo que confunden un poco JavaScript con Java. ¿Qué pasaría con jQuery si estuviera deshabilitado JavaScript? Pues no te funciona. Infelizmente no hay mucho que hacer. Quien tenga deshabilitado JavaScript no le va a cargar el jQuery, no le va a funcionar. Y ahí no tenemos mucho que hacer. Simplemente podríamos detectarlo, no detectarlo con JavaScript, sino hacer un HTML específico que te mostrase un mensaje cuando y ese mensaje cuando tienes JavaScript lo ocultas o hay modos de decirle al usuario, oye, si tienes JavaScript desactivado no te va a funcionar mi sitio. Entonces, para que este sitio te funcione, tienes que mantener JavaScript activado. Pero vamos, esto te va a pasar que inmediatamente si tienes desactivado JavaScript, la mitad de los sitios de internet no te van a funcionar. Hay gente que sí, que navega con el JavaScript desactivado. Yo incluso en el Firefox, en este no, porque este no es el ordenador que suelo utilizar en mi día a día de trabajo, pero tengo un complemento que me permite desactivar JavaScript y navegar con él desactivado y solo activarlo en los sitios de confianza. Tampoco os soy sincero que tampoco lo utilizo en mi día a día, generalmente lo tengo activo, pero bueno, existen complementos para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, hay personas que los puedan usar, pero lo que vas a recibir, lo que puedes hacer es configurar un mensaje para que te advierta de que el sitio no te va a funcionar si no está activado el JavaScript. Y luego nos preguntan sobre la extensión jQuery, si es diferente a un documento en JavaScript. Extensión jQuery. Sí, el .js, que es exactamente igual que si fuese un JavaScript, que no tiene ninguna extensión diferente. Bueno, realmente el código JavaScript tú lo puedes guardar en cualquier tipo de archivo, tenga la extensión que tenga, siempre que sea un archivo de texto plano, ¿vale? Normalmente le ponemos .js por convención para saber nosotros mismos que, que estamos guardando ahí código JavaScript, pero no deja de ser algo totalmente opcional, ¿vale? Y bueno, en definitiva yo creo que también puede haber otra serie de preguntas, pero lo que vamos a tener todavía 2 clases más en abierto, vamos a tener más tiempo de responderlas. Yo creo que ahora por mi reloj estamos ya en la hora y media prácticamente de grabación. Es más o menos lo que habíamos destinado en estas charlas. Ya os digo que somos muchas personas conectados a la vez. Es muy difícil contestaros a todo el mundo, estar con todos y cada uno de vosotros. Esperamos que en los próximos días también podamos tener más turnos de preguntas y poder contestar con más personas y también probar el tema del audio para que podamos comunicar también hablando, que es algo muy positivo, que nos permite esta plataforma. Luego, ahora lo podemos hacer fuera de grabación ya. Y bueno, recomendaros que si os interesa aprender JavaScript, nosotros vamos a seguir viendo la semana que viene, vamos a estar dando otras 2 clases que van a ser contenido todavía más práctico, vamos a ver cosas bastante más espectaculares, pero aprovechar la oportunidad porque el curso lo tenemos ahora reducido a un precio. Teníamos 39 plazas por la mañana ya ocupadas, de las 50 disponibles al precio de entrada. Y bueno, cuando se terminen esas plazas, pues estará el precio definitivo, que yo creo no va a ser 140 sino 120, porque creo que esto está de la anterior convocatoria, sí, pero bueno, en definitiva os lo comento. Y atención, porque en este curso, como os decía, luego viene con el post jQuery, y el post jQuery vamos a también tener la oportunidad de encontrar charlas más especializadas y avanzadas dentro del mundo de jQuery,
las que comentábamos en el previo de la clase. No voy a hablar sobre esto, ya tendremos tiempo de charlar un poco más en profundidad, y es una oportunidad en la que no solo aprenderemos jQuery poco a poco desde cero, de la mano y con ejemplos, prácticas, todo esto, sino que además nos especializaremos a un nivel alto en el trabajo de jQuery con una serie de profesionales, aparte de mí mismo, que soy el que da el curso de jQuery, con una serie de profesionales, pues la verdad es que muy, muy, muy atractivos. O sea, así que animaros y nada, estaremos todavía con estas charlas lunes y martes que viene. Esperemos que saquemos todos mucho provecho, podamos aprender. Y bueno, quienes estén conmigo en el curso de jQuery, pues lo que está claro es que no van a defraudarse y van a aprender un montón, aparte de todo, de luego la especialización que veríamos más adelante, en la que yo también voy a estar como oyente y aprendiendo un montón de estos profesionales. Muchas gracias, Iván. Es un placer tenerte apoyando estas sesiones. Muchas gracias, Pablo, también. Nada, un gusto, chicos. Muy bien. No solo por el tema de estar aquí dándome los mensajes, sino además por estar contestando preguntas ahí en el panel de preguntas, que he visto ahí que estáis bastante activos. Y por supuesto, muchas gracias a todos los compañeros que han estado con nosotros, que de verdad tener vuestro apoyo y vuestra presencia es lo que nos hace seguir compartiendo en desarrolloweb.com y seguir ofreciendo la información en abierto, y el día que no tengamos a nadie asistiendo a estas charlas, os aseguro que no va a haber más charlas. O sea que, aparte de aprender, estáis ayudando a que sigamos esta labor que hacemos en desarrolloweb.com de ofrecer la información en abierto y disponible para todo el mundo. ¿Vale? Otra recomendación, también he echado un vistazo al manual de jQuery que está publicado también en desarrolloweb.com, si os interesa. ¿Vale? Hay un manual fantástico aquí que es jQuery. Bueno, si buscamos por jQuery lo vais a ver. De acuerdo. Aquí tenéis una gran documentación. Es verdad que no está actualizado y que, o sea, no está todo lo actualizado que es la información que vamos a dar en el curso, pero bueno, está ahí bastante bien, ¿vale? Pues nada, por mi parte nada más, estamos cerrando. Detengo la grabación por aquí. Una vez más, muchas gracias a todo el mundo y hasta el lunes.